experiencia personal de haberla básicamente conocido. Y bueno, y después de los orígenes del totalitarismo, un par de páginas. Bueno, tenés un poquito de todo. No, pero lo de Tomás Abraham, ¿se me escucha bien? Lo de Sí, Tomás Abraham, no es que su experiencia de haberla conocido, son los argumentos que él utiliza para dar su curso, digamos. claro, para dar su pie. Sí. No, porque estaba bueno, porque ahí contaba un poco de su vida, porque de todos los autores es importante su contexto de producción, su propia vida, además de sus propios trabajos. Entonces, en realidad, la clase a veces lleva más tiempo porque se trata mucho tiempo de repasar la vida de los autores, además de la obra de los autores. Como que obra y vida se condensan. ¿Qué, qué disco se llama Obra y Vida? ¿Sui Generis? Creo que sí. Bueno, no importa. Eh, eh, y además, bueno, porque en la cabeza tengo mil cosas. Eso les decía. Miren, si yo les digo lo que tengo acá, tengo uno que se llama Recuerdos de la Revolución de 1848, de Tocqueville. No tienen que leer esto. Lo estuve dando el lunes. Pero mañana viene este. Muy bueno. Pero me compré este. Este es sobre la vida de Castelli. Muy bueno. Es novela. Y en la mesita de luz tengo este. ¿Por qué les digo todo esto? Porque tengo una ensalada en la cabeza. Tremenda. Entonces me tengo que ubicar en el tiempo y espacio de cada momento. Y les digo que el cerebro me funciona por compartimentos estancos. No quiero que les pase lo mismo. La idea es, como con el primer trabajo, el próximo tiene que ser un trabajo que condense de alguna manera los tres que estamos viendo ahora. La escuela de Frankfurt, Carl Schmitt y Hannah Arendt. Porque más allá de que son tres escuelas de pensamiento distintas, son todas en el mismo momento, los mismos años. Yo no entiendo cómo no charlaron Schmidt y Hannah Arendt. Pero no vi como que, no sé, hay la escuela de pensamiento schmittiana, hay, como por ejemplo, ustedes saben que la colección cívica Carrió amante de Hannah Arendt, hay toda una escuela de pensamiento de Hannah Arendt, y no hay como una contrastación. Yo creo que están en las antípodas, además, un autor y otra. Eh, no sé cómo se cuela la escuela de Frankfurt ahí, pero se cuela, claramente que sí. Bueno, los apuntes de Hannah Arendt los tomé en este cuadernito. Y a propósito, ¿por qué? Porque ¿ven dónde es? Es en Nueva York. Times Square, Central Park, Rockefeller Center. Es como que está bien tomarlo acá. Fue de casualidad, pero fue justo, porque claro, si yo tomaba los apuntes de Schmidt acá, no quedaba bien. Los de él los tendría que haber tomado en una cosa del nacionalsocialismo, una cruz esvástica. No iba a tener un cuadernito con una cruz esvástica. No es parte del sentido común. Pero esto sí está aceptado, ¿no? Los rascacielos, el mundo que viene. ¿De qué nos habla esto? De la libertad, del pluralismo, ¿sí? De la capacidad de hacer, y nos transporta al mundo de Hannah Arendt, de lo cuáles son sus ideas post Segunda Guerra Mundial. Es una autora que, bueno, vive igual que los otros que estuvimos viendo, la guerra, primera y segunda, pero sobre todo la segunda, pero ella nace en 1906, o sea que durante la Primera Guerra, que es alemana ella y está en Alemania. ¿Dónde está la Primera Guerra? A ver. Está en Königsberg, en su ciudad natal, de la misma que era Kant. Bueno, creo que ahí no pasa nada, era joven.
¿Cuánto tenía la Primera Guerra? 1906 al 16, claro, tenía 10 años, ¿no? Más o menos. Era chiquita. Pero la Segunda Guerra la vive en Alemania y ella es judía, entonces la vive con una intensidad importante. Todo esto es importante mencionarlo porque esto es lo que va a condicionar de alguna manera su obra y su pensamiento. No sé si lo sabían, estimo que sí, no tengo idea. Es de religión judía, pero a priori de nacionalidad alemana. Es importante destacar esto porque son temas con los que va a trabajar toda su vida. Ella, me adelanto, va a perder la nacionalidad porque en las leyes de Nuremberg a los judíos les quitan la nacionalidad. Ella deja de ser alemana en 1937 y durante un largo periodo de su vida va a ser apátrida. ¿Qué significa apátrida? Que no tiene patria. Hasta que finalmente va a adquirir la nacionalidad estadounidense, no sé si en el año 1951, creo, ¿no? Pero todo esto la lleva a reflexionar respecto de su condición. Siguiendo con los títulos más importantes, vive en Alemania, estudia en Alemania, se rodea de un montón de intelectuales en Alemania, pero se tiene que escapar de Alemania. Se escapa en Francia y también se tiene que escapar de Francia cuando los alemanes conquistan Francia. O sea que es perseguida y es una militante activa durante la guerra. Todo esto que estoy contando, ¿saben o no? Porque yo estoy contándolo y tal vez ya saben todo. No me dicen nada. No, no sabía que había perdido la nacionalidad y sí sabía que había sido perseguida más que nada por eh, una película que había visto, algo vi en el colegio, pero no sé. Mirá que igual yo se les dejé ahí para que vieran, así que bastantes cosas. ¿Por qué tuviste que ver Hannah Arendt en el colegio? No me acuerdo sinceramente, pero no me acuerdo. No. Bueno, y además, ¿conocían esta historia de lo que estoy contando o no tenían idea? No me dicen nada. Perdón, no me di cuenta que tengo el coso silenciado. No, la verdad no tengo ni idea. Sí me acuerdo que vi un texto que era lo público y lo privado, ¿Puede ser? bueno, que hablaba de lo público y lo privado, y lo Sí. raro es que lo di en USAL, en la carrera, en teología. Y había que hacer un trabajo sobre la libertad en términos de Hannah Arendt entre lo público y lo privado y las concepciones de qué es lo público, qué es lo privado, bueno. Y la verdad que me gustó, o sea, ese texto que no me acuerdo cómo se llamaba, pero dimos solo un texto que era cortito, 10 hojas, la verdad me pareció muy interesante, bastante copado. El tema de lo público y lo privado es importante en ella porque justamente su gran obra es Orígenes del totalitarismo. Y bueno, en el totalitarismo lo que efectivamente pasa es que hay una invasión, digamos, de lo privado respecto. Mm. eh, y una, digamos, de alguna manera, un aplacamiento de la capacidad de pensar o de lo que se llama la acción, que es justamente la reflexión, que es lo que mejor nos puede pasar, digamos, porque esa es la condición, una de los elementos fundamentales de la condición humana, la capacidad de pensar y en consecuencia hacer, reflexionar. Por eso lo público y lo privado está muy presente. Además está presente porque ella, digamos, trabaja desde su propia libertad de pensar y de no aferrarse a ninguna ideología. Por eso ella, digamos, el tema de las ideologías lo ve en un sentido, les diría, peyorativo. Cuando habla de las ideologías, no lo dice en un sentido como nosotros podemos entenderlo
como si fuese algo bueno revalorizar la política. No, ella sí está a favor de la política y de pensar, pero cuando habla de las ideologías lo ve como una especie de persuasión hacia las personas que la llevan a no pensar, ¿no? Entonces habla de ideologías en sentido negativo. Bueno, lo público y lo privado está muy presente y sus conceptos también. Analiza también desde ese punto de vista ella las revoluciones, eh, la Revolución Francesa y la independencia americana, cómo la Revolución Francesa fue de alguna manera, no vamos a decir, va a decir desaprovechada, pero algo así como que Robespierre y el terror jacobino la cagaron. Y en cambio en Estados Unidos apareció esta idea de libertad y de posibilidad de pensar en una sociedad que sería más bien homogénea. O sea, son temas que están presentes, por eso hiciste un trabajo, no sé por qué en teología política, ¿en teología o teología política? Teología. Teología, obviamente, tenía todo un componente político. De hecho, o sea, no estudiábamos tipo la Biblia. Sí, por ejemplo, estudiábamos, no sé, conflictos internacionales donde la iglesia tuvo un lugar. No, porque vos decís, te digo Pero, por qué, pero, porque pero dimos ese texto y me llamó la atención, pero estaba muy bueno. no, lo que pasa es que uno de los temas importantes de Schmitt, por eso te lo digo que es teología política, que lo charlamos la semana pasada, es esta idea que tiene él, no es una idea, un trabajo que realiza, en donde advierte que ninguno de los conceptos de la modernidad fueron inventados en la modernidad, por eso teología política, y que en realidad son todos los conceptos de la modernidad, son conceptos teológicos secularizados. Entonces por eso me confundo y digo teología política. Marx también trabaja esto, porque lo digo porque estuve leyendo ayer sobre la cuestión judía y todo el tiempo aparecen los conceptos teológicos secularizados. Por ejemplo, Dios reemplazado por el Parlamento Todopoderoso, una cosa así. Y así el sacrificio y muchas cosas así. Bueno, les contaba entonces. Hannah Arendt entonces les decía, vivió en Königsberg, que es una ciudad alemana que, por lo que yo ahí les dejé también un video de Tomás Abraham, que es un filósofo que hace una conferencia donde explica a Hannah Arendt. Y él cuenta, yo esto no lo sé, que era una ciudad culturalmente muy activa, pero en la facultad, cuando vimos Königsberg, solo la asociábamos a Kant, y solíamos pensar que en Königsberg, que es muy al límite, me parece, con Francia, no pasaba nada, pero aparentemente sí pasaban muchas cosas. Ella es de ahí, su papá fallece cuando ella es muy joven, creo que tenía 6 7 años. Eh, Voy a poner esto acá, así tengo todo a mano. Y es educada por su mamá. Y en Königsberg, esto sí es importante destacarlo, era de costumbre que las mujeres estudiaran. En general vieron que no se les permitía estudiar, pero en esta ciudad sí, así que ella con total naturalidad estudió y por eso desarrolló su carrera intelectual y ella no le gustaba que digan filósofa, pero es una filósofa, ensayista o teórica política, este, y lo hizo con total naturalidad a partir de que estudió. Eh, Su mamá era más bien socialdemócrata. En la época se les decía sufragistas porque estaba a favor de los derechos políticos de las mujeres, digamos. Eso fue lo que le permitió de alguna manera eh, estudiar, vamos a decir, pensamiento político, filosofía, y no ser ortodoxa y religiosa, porque su origen es judío. Pero si bien ella era judía, ella no era ortodoxa, y lo común para los judíos en la época era ser ortodoxos y estudiar solamente teología, vamos a llamarla judía, la historia de la Torá o los antiguos libros, y rezar. Y ella más bien no pertenecía a ninguna comunidad religiosa y era judía, pero vamos a decir si quieren reformista o desde una visión más liberal, lo que nosotros podríamos pensar eh, hoy un judío, un libre pensador, ¿correcto? Una libre pensadora. Eh, en- bueno, tomó clases de teología y a los 17 años se fue a Berlín a estudiar, después vuelve a su ciudad y su
momento más importante es cuando se va a estudiar a la Universidad de Marburgo en Hesse, donde va a conocer a Martin Heidegger. ¿Lo conocen a Heidegger, por lo menos de nombre? ¿Sí? Y era un momento en Alemania en la que la filosofía estaba como muy quedada. Eh, yo no sé si saben, pero uno de los teóricos o filósofos más importantes en Alemania fue Hegel. Y Hegel escribe su obra en 1820, ¿correcto? La filosofía del derecho de Hegel. Había sido el teórico fundamental de la Revolución Francesa en Alemania y de la reinvención del historicismo, un autor de ruptura, el autor de la dialéctica, bueno, había mucha fascinación en Alemania por Hegel. Entonces, ya 100 años después, 1920, 1924, estamos hablando donde cuando estudia Hannah Arendt, no se había renovado la filosofía en Alemania. Estaban todo el tiempo dando vueltas sobre lo mismo. Kant, Hegel, los neocantianos, la escuela hegeliana, por supuesto que está el marxismo, ¿no es cierto? Pero en materia filosófica todo era como muy opaco. Y en ese, digamos, universo opaco, ella encuentra a Heidegger, que es el tipo que está hablando de algo distinto. Entonces se fascina. Si, lo que cuenta Tomás Abraham en el video que les dejé es que tal vez no le entendían bien lo que Heidegger estaba diciendo, pero había mucha fascinación por lo que decía, aunque no se le entendía lo que decía. Es que bueno, Heidegger va a abrir un camino en la historia del pensamiento que vamos a analizar a partir de la clase que viene, no la otra, cuando empecemos a ver el pensamiento biopolítico. Eh, bueno, tanto se fascina que se enamora y tienen una relación. Y Heidegger tenía 35 años y estaba casado, con lo cual fue una relación oculta, pero fue muy influyente en su vida. Después ella va a polemizar con los conceptos heideggerianos, pero bueno, este, es contrastante porque Heidegger fue un filósofo nazi y ella fue perseguida por el nazismo. Este, de hecho, después en su vida ellos van a romper su relación amorosa, no por esta situación del nazismo, sino porque él era casado. Eh, y bueno, se van a volver a encontrar después de la guerra. Lo dejamos para este, la siguiente parte de su vida cuando la sigamos analizando. Pero es interesante, digamos, que hayan sido pareja y después que se hayan reencontrado. Cuando ella está con él, ella tiene 18 años, o sea que está totalmente fascinada por Heidegger. Ella y todos los que lo escuchaban hablar, ¿no? Em, su trabajo de tesis es sobre el concepto de amor en San Agustín. Lo desarrolla en otra universidad, que fue en Friburgo. Eh, no, en Friburgo no. Bueno, hay muchas universidades. Heidelberg, se ve que pasé de universidad por universidad. En Friburgo conoció a Edmund Husserl, el de la fenomenología, y después se va a estudiar a esta universidad que se llama Heidelberg, en Baden-Württemberg, así se llama la ciudad, bajo la tutoría de Karl Jaspers. Y este señor Karl Jasper también es muy influyente en su vida, pero no tanto por sus trabajos o su obra, sino porque era como su papá, además de su tutor, y fue como su, entre comillas, su papá, que ella no tuvo durante toda su vida. Eh, y bueno, su trabajo sobre San Agustín es súper interesante porque ahí ella considera a San Agustín no como un teólogo o como el padre de la iglesia cristiana, sino que ella lo ve como filósofo. Hoy no sé, es re normal, no sé si es re normal, para mí me parece súper razonable ver a todos estos teólogos como filósofos, de hecho lo son, pero en el momento en que ella lo hace, bueno, claramente va a ser muy criticada, ¿no? Eh, y trabaja sobre las pulsiones, el amor y la obediencia. Es un trabajo muy novedoso.
en donde en realidad ella dice no podemos controlar nuestras pasiones. No sé, se acerca un poco a la idea freudiana de el malestar en la cultura. ¿Vieron que somos como reprimimos nuestros instintos? Y ella ve que San Agustín trabaja el concepto del amor desde este lugar de la pulsión y la imposibilidad de ponerle un freno a las pulsiones y que tenemos que autorreprimirnos. Esto no sé si es un concepto teológico que supongo que debe estar en inglés, supongo no, es muy fuerte, digamos, en toda la enseñanza teológica, la de controlarse y todo lo que es el dispositivo de la sexualidad, ¿no es cierto? Pero no me meto más porque más no sé. Eh, Después de que publica su tesis, que es publicada, ella entre el 29 y el 30 empieza a conocer un montón de gente, va a conocer a quien va a ser su pareja durante muchos años, que se llamaba Gunther Stern, que era un socialista, más bien tirando a marxista, y de quien ella después se va a separar, porque miren por qué lo digo, porque en vez de ser marxista, ella va a tomar otro camino, que es el del sionismo, y ella va a ser sionista, hasta que después va a romper con la escuela, con el sionismo. Pero para que ella quiera ser sionista, bueno, el periodo en que 1929, 1930, 1931 empiezan poco a poco, lentamente, las persecuciones hacia los judíos. Y ella se convierte en sionista porque de alguna manera empieza a ayudar a todos los judíos que son perseguidos a escaparse y a que puedan irse a Palestina. Entonces empieza de alguna manera a militar el sionismo desde la acción política, ¿no es cierto? Eh, Esto es lo que le va a hacer después romper con esta pareja con la que estuvo entre 1929 y 1937, cuando él básicamente adhiera más a posiciones marxistas y ella a posiciones sionistas, pero ya la guerra y el totalitarismo fascista va subsumiendo todo. Después todos terminan siendo perseguidos, tanto los judíos como los comunistas, ¿no es cierto? Eh, ya a partir de que ella pierde la nacionalidad en el 1937, estando en Francia, empieza el problema, un poco antes en realidad, cuando les diría cuando Hitler asume el poder, ella empieza con el problema o el dilema de entre ser alemana o ser judía. Porque claro, como le quitan la nacionalidad, empieza como, digamos, a tener una animadversión, empieza a tener un resentimiento respecto del ser alemán. Y es un periodo en el que en Alemania el, comillas, ser alemán, cierro comillas, es muy importante porque empieza a dar toda una teoría respecto de una construcción teórica del ser alemán. Lo vimos en la clase pasada con Carl Schmitt, que hablaba justamente de esto, de que él adhería a estas posiciones de el ser alemán y la idea de tener una ideología o un sentimiento nacionalista alemán que te distingue de todas las otras nacionalidades y formas de ser. Y ella acá dice, siente que la atacan como judía porque le quitan la nacionalidad por ser judía, y entonces ella acá empieza a decir, si te atacan como judía, tienes que defenderte como judía, ¿no? Entonces adopta posiciones judías no tanto por el sentimiento religioso, sino por la forma en que ella tiene que encarar la vida ante las ofensas o los ataques. Eh, Esperen que siga leyendo. Y a partir de ahí empieza mucho más fuerte la conexión con las organizaciones sionistas. Y empieza ya desde joven a combatir al nacionalsocialismo, ¿no? De hecho, todos los intelectuales con los que ella frecuentaba durante sus años de estudio, poco a poco empiezan a adherir al nacionalsocialismo. Eh, y bueno, ella lo critica fuertemente porque ve como todos sus compañeros van siendo, ¿cómo la palabra sería? Cooptados. Y ella ve cómo los va como de alguna manera perdiendo, porque esto lo va a analizar después, pero ve como si fuese como si el totalitarismo fuera una sombra que avanza, y va cooptando voluntades
y va anulando la capacidad de pensar y ve como todo su mundo intelectual va adhiriendo poco a poco al nacionalsocialismo y ella no solamente lo advierte, sino que encima la excluyen y la persiguen. Entonces, bueno, todo esto va marcando rápidamente, digamos, su vida. Claramente va a romper con Heidegger, quien también va a adherir al nazismo. Y bueno, les contaba, se exilia en París. Esto es en el 33. Viaja a París sin papeles, trabaja para una organización sionista, ayudando a jóvenes judíos a huir a Palestina, y en el ámbito científico continúa investigando sobre el antisemitismo y hace trabajos en este sentido, pero no desarrolla bien su teoría. Toda su obra la va a desarrollar post-guerra mundial, pero todo el periodo inicial de persecución es la que va generando el contexto para que ella después produzca su obra, ¿no es cierto? En el 37, cuando se separa, va a conocer ya unos años antes a quien iba a ser su marido después, hasta el final, que se llamó Heinrich Blücher, que era un ex comunista que se oponía a la política de Stalin, y por eso, digamos, no por eso lo conoce, pero coincide con ella políticamente. Ella va a considerar al totalitarismo no solo al nazismo, sino al estalinismo. Es decir, para ella, estalinismo y totalitarismo, digo, estalinismo y nazismo, son dos formas de totalitarismo. No es casual que produzca su obra desde Estados Unidos atacando a estas dos corrientes o estas dos formas de Estado o de estatalidad total o de ideología total, no sé cómo queramos llamarlas. Eh, bueno, cuando cuando los alemanes conquistan París, o un chiquitín antes, a ella la ponen en campos no le diría, campos de concentración o guetos, no sé específicamente. Y estoy buscando bien en qué ciudad, creo que fue en Marsella. Eh, pero básicamente en Francia. Y logra escaparse. Se escapa, se va a Lisboa, se escapa, creo que se escapa específicamente cuando los alemanes conquistan París. Estuvo creo que 6 semanas en campos de concentración o gueto, eso se los debo, y de Marsella se va a Lisboa y de Lisboa eh, se va a Estados Unidos. En este periodo chiquitito va a conocer a Walter Benjamin, que es un filósofo súper importante, que era de la escuela de Frankfurt. Ella después va a intentar publicarlo, eh, no pudo, quería publicar las obras de Benjamin en Estados Unidos, las tesis de la historia de Benjamin. Eh, y desde Estados Unidos, bueno, ya con mayor libertad y casada con este señor Heinrich Blücher, va a desarrollar sus obras más importantes. Che, yo por las dudas pregunto, Estefanía y Nadia, ¿están ahí, no? Porque como no las veo y encima está todo silenciado, solamente veo a Camila que escribe. Sí, sí, apagué la cámara, no les voy a mentir, estoy comiendo algo. Es lo primero que me No, está bien, está bien. No, yo como no me hablan, No, no, eh, sí, le estoy escuchando. ah, yo les digo porque come tranquila, ¿qué estás comiendo? No, me hice un tostadito con un té porque no doy más, o sea, muchas horas de No, computadora. está bien, no pasa nada. No, les pregunto porque aparte quiero que sepan algo. Yo esta clase no la estoy, o sea, está bien, Nadia, ahí te estoy leyendo. Qué cagada que se te corta. Pero bueno, esta clase que estoy dando, que no quiero llamarla clase, yo no estoy para monologarla. Quiero que sepan de mi precariedad respecto a Hannah Arendt. Tal vez no se dan cuenta, yo no sé si se dan cuenta o no. No sé qué notarán. De repente vengo con una hilación de temas hablando, pero claramente no soy experto. Hay otras clases que las doy como más alborotado, les diría incluso, porque tengo tantos conceptos cargados, pero en este caso no. Así que voy más lento. Yo no sé si lo advierten o no lo advierten, pero bueno, no. Camila dice, no, no me doy cuenta, bueno. Está bien. Y como veo que no hablan, digo, bueno, se estarán aburriendo, tengo idea. Bueno, ustedes en todo caso me dicen, ¿está bien?
Mm, bueno, desde Estados Unidos va a empezar a... Claramente cuando llega tiene que rehacer su vida, ¿no? Tiene que pensar que es muy importante para toda esta gente, digamos, los cargos en las universidades, los cargos catedráticos. Ella ya había sido publicada, escribió en un montón de revistas, tanto en Francia como en Alemania, pero tiene que rehacer su vida en Estados Unidos otra vez. Y de hecho, bueno, la rehace. Empieza a dar clases en escuelas y va tomando cada vez con el tiempo mayor notoriedad, pero no es que les es sencillo a esta gente integrarse. No es que Hannah Arendt tenía tierras, campos y podía tranquilamente escribir eh, sin preocuparse por sus necesidades materiales. Es una vida de, digamos, de obra y lucha, ¿no? Lucha no solo en cuanto a la persecución, sino por conseguirse las condiciones materiales de existencia. Eh, bueno, va a empezar a dar clases en Estados Unidos eh, y va a empezar de alguna manera también con sus pensamientos a molestar a la comunidad judía. Mucho. ¿Por qué? Porque ella, bueno, toda su obra va a rondar respecto de lo que pasó en Alemania, ¿no? Su gran desvelo es entender qué pasó en Alemania, qué pasó, digamos, con el nazismo, si toda la sociedad alemana fue nazi, cómo se da la complicidad, eh, tratar de comprender cómo fue posible tamaña atrocidad. Un poco esta pregunta es la misma que guía la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen, digamos, el mismo origen, escaparse de la barbarie, de la matanza, de la planificación perfecta eh, no sé quién va a decir esto, pero no de matar, sino de producir cadáveres, porque eso era lo que hacían en los guetos, producir cadáveres. Máquinas, o no máquinas, fábricas de cadáveres. Entonces ella dice, ¿cómo llegamos a tamaña atrocidad? Esta es la misma pregunta que guía también a la escuela de Frankfurt. No es la misma que guía a Schmidt, pero es el mismo contexto, ¿no? Este, pero también va a inquietar o va a molestar con sus apreciaciones a la comunidad judía. ¿Por qué? Porque no solamente va a condenar a, al nazismo y a la complicidad de aquellos a los que ella va a considerar no como nazis, sí, pero sí como cómplices del nazismo, sino que va a culpar a los judíos también por ser, de alguna manera, elementos fundamentales para que exista el nazismo, ¿no? Ella ve que también son los judíos los que participaron, ya sea activa o pasivamente, de lo que le pasó a los judíos en los campos de exterminio. Ya sea porque hubo parte de la comunidad judía que fue cómplice o porque colaboró activamente, como así también por los judíos que no eh, se defendieron. Es difícil porque es difícil defenderse en ese contexto, ¿no? Pero ella ya muy pronto, mucho antes de que termine la guerra, les diría a los 2 años de la guerra, en 1941, ya empieza a hablar de que tiene que haber un ejército judío. Tenemos que formar un ejército judío que se defienda como judíos. Esto lo dice también desde el lado de esto que les conté de la nacionalidad. Y uno pensaría, ¿cómo van a formar un ejército judío? Los judíos no tenían ningún tipo de elemento de ningún tipo, nada. Eh, pero bueno, eh, es difícil pensar que podemos criticar a los judíos por ser cómplices de lo que sería la Shoah, ¿no? Pero bueno, así lo expone. Eh, Déjenme leer un poquito, por favor. Mm,
Esperen, ¿eh? No, no, porque no quiero hablar tanto de su vida, sino que quiero meterme ya con su trabajo, por eso. Sí, les voy a contar un poco así mínimamente y después ya me meto con su trabajo. Este, bueno, y después de que ella se instala en Estados Unidos a partir de 1949 y 1950, empieza a viajar otra vez a Alemania y empieza a reencontrarse poco a poco con aquellos quienes habían sido sus colegas, sus compañeros de estudio, con el Heidegger mismo. Eh, ¿Qué me decís, Nadia? Para que leo. Bueno, pero porque uno de los motivos por los cuales le sacan la nacionalidad es justamente porque veían a los judíos no como alemanes. Sí, sí, exactamente. ¿A ella leyeron ahí lo que puso Nadia? Claro, las leyes de Nuremberg empiezan poco a poco a avanzar sobre los judíos hasta quitarles no solamente su nacionalidad, sino que poco a poco su condición de humanos. Este va a ser otro de los temas que ella va a abordar. Gracias Nadia por el aporte, porque una de las cosas que va a decir Hannah Arendt es, para tener derechos humanos, tenemos que primero ser humanos. Si no somos considerados humanos, no vamos a tener ningún derecho. Eh, y claro, como ahí va poniendo Nadia, lo que va pasando es que ella ve que el totalitarismo de alguna manera va deshumanizando a la persona. Lo vamos a ver la vez que viene. Lo va haciendo como en tres fases. La pérdida de la nacionalidad, la pérdida de alguna manera de la dignidad y después la aniquilación final. Pero esto lo vemos la vez que viene. Eh, lo que les quería contar es que a partir de los viajes que ella va haciendo a Alemania, empieza como a desarrollar mejor los conceptos que va a consolidar en sus obras fundamentales. Dos. Una, tres les diría. Los orígenes del totalitarismo, que es una obra de 1958, me parece. Me esperan que les confirmo bien. No sé, 53 o 58. Y lo estiré así, pero ni siquiera sé. ¿Ven? Igual lo tienen ahí para leer, pero acá está, esperen. Mil... No, no lo sé. Bueno, no importa. En donde ella hace un recorrido por los diferentes siglos explicando eh, qué es un imperio, los orígenes del racismo, y sobre el final el capítulo más importante, que es el final, es lo nuevo, que es el totalitarismo, algo distinto a todo lo que habíamos visto hasta ahora y que no se lo puede comparar con nada y que para entenderlo, todo esto lo desarrollamos la vez que viene, hace falta crear categorías nuevas. Por eso les dejé otro textito que no es una obra fundamental, pero que es importante, que se llama eh, Política y Comprensión. Comprensión y política, en donde ella habla de que tenemos que hacer política y comprender al mismo tiempo, tenemos que desarrollar conceptos, pero al mismo tiempo que los desarrollamos, entender que estamos frente a algo nuevo y que hay que batallar contra eso nuevo y no tenemos que analizarlo con las categorías del pasado. Bueno, lo vamos a ver toda la vez que viene. Otra de las obras fundamentales, que es más bien de índole filosófica, pero que vamos a ver ahora, es La condición humana, que les deja un chiquitito de la condición humana, pero que es lindo verlo porque es un texto interesante para, para ver, bueno, su capacidad de pensar y su forma de entender la condición humana. Claramente que es un texto en que sus conceptos se asocian a los de sus otros trabajos. La condición humana es de 1963, me parece, es posterior a los orígenes del totalitarismo, pero eh, son textos muy amigos, ¿no es cierto? Aunque no hablen de lo mismo. Y después, por lo que tal vez es más conocida, es su participación en el juicio. ¿Saben lo que voy a decir, no? Deberían decirme sí, ¿no? Gracias, Nadia. El juicio a Eichmann, que fue un criminal nazi que vivió en la Argentina
que lo captura el Mossad, que se lo llevan a Israel, que es juzgado, sentenciado a la horca y ejecutado. Y dice muy bien Nadia, pero no es menor el dato, porque Nadia pone esa frasecita como si fuese simple, pero está cargada de conceptos, cuando dice, vivía como un vecino más. Esto está cargado de conceptos, decir esa frase. Y efectivamente, vivía como un vecino más. Primero se fue a Bariloche y después vivió en San Fernando, creo que se llamaba Clement de apellido, eh, y se lo llevan, y bueno, después reconoce, ¿no? Que, que, que era Adolf Eichmann y que era el encargado de manejar los trenes en los cuales los judíos eran llevados a los campos de concentración para directo ser exterminados. Pero lo que ella le... Bueno, y ella va a viajar para presenciar el juicio. Todo esto les cuento como importante de su vida, no que vamos a trabajar, pero es importante para la presentación. Ella va a viajar como periodista, fíjense, porque tenía un contacto del cual ella era amiga en el New York Times, en Estados Unidos, y va a viajar como periodista a Israel para presenciar el juicio y escribir para el diario. Pero claramente ella no es periodista, ella hace filosofía, no es que hace periodista o hace crónicas de lo que está pasando en los juicios, sino que, bueno, es una observadora aguda del juicio y le se sorprende y le llama mucho la atención la forma en que él, Eichmann, se defiende. La misma forma en la que ella ve que es lo que en Alemania se está hablando de lo que pasó. Ella ve que en Alemania no pasa nada. Pasó el nazismo, terminó la guerra y parece como si nadie fuese responsable de nada, como si no hubiese pasado nada. Incluso se elaboran teorías en Alemania para ver cómo podemos de alguna manera pensar que lo que pasó, bueno, no somos responsables de lo que pasó. Ella ve que en el juicio que le hacen a Eichmann, no en el juicio que le hacen, sino en la forma en la que él se defiende, encuentra un nuevo concepto que va a ser el concepto por el cual ella se hace más famosa, que es el concepto de, a ver si lo decís Nadia, que estás ahí. ¿Qué concepto? Te dejo 30 segundos. No, es mucho. 5 segundos. Muy bien, lo dijo. El concepto de la banalidad del mal. Está afiladísima Nadia. Aparte, igualmente, Nadia, ¿vos eras de la coalición cívica, me dijiste? ¿O qué partido era? Ya me olvidé, pero creo que era ese. Claro, es sí, coalición cívica. Tienes que decir sí. Sí, bien. Claro, y claro, la coalición cívica tiene a Hannah Arendt como si fuese una bandera, así que los valores de la libertad, el pluralismo, bueno, los tenés que conocer de taquito, casi que sería que es tu teología, Hannah Arendt, ¿no es cierto? Tiene que serlo. Bueno, soy agnóstico, ok. Yo les diría que al revés, más que agnóstico, yo soy un fanático de cada uno del que vamos viendo. Cada autor que viene, me fanatizo con el que viene. Bueno, y ahí va a desarrollar un concepto que lo adelanto, la banalidad del mal, en donde ella va a provocar, digamos, venía provocando mucho a la comunidad judía, diciéndoles muchas cosas, atacando al movimiento sionista, por un lado, hablando del ejército judío, de la complicidad de los judíos, pero sobre todo, bueno, le molestaba la forma en que habían capturado a Eichmann, pero dice, bueno, finalmente ella dice, está bien que se desarrolle el juicio, porque saben que lo capturan en el Mossad, acá entra la policía secreta israelí a la Argentina y se lo llevan. Eh, Después tiene problemas diplomáticos Israel con Argentina por esto, pero bueno, se lo llevan para juzgarlo. Pero lo que ella más va a provocar la molestia es que ella dice, yo veo más maldad en tipos como Eichmann que en Hitler. Entonces, claro, cuando dice esto es como que se pone a toda la comunidad judía en contra. Ella casi que desde su lugar de libre pensadora polemizó con todo el mundo. Y pertenecía a la comunidad judía con la cual se peleó, con toda la comunidad. Porque claro, la comunidad judía de repente ella ve que hacía lo mismo que le habían hecho a ellos.
Es decir, se va a interesar mucho por las independencias en África, por los refugiados, por los que no tienen nación, por hacer que todos los humanos tengan derechos y que sean considerados como humanos, el concepto este de apátrida, por la esclavitud, por los negros, eh, todo esto desde su lugar de libre pensadora. Y bueno, lo que va a horrorizar a la comunidad judía justamente es que ella diga que es peor ser Eichmann o un tipo normal que Hitler. Pero ella lo va a ver efectivamente así, porque ve más maldad en aquellos que obedecen órdenes sin reflexionarlas que aquellos que están convencidos de hacer el mal. Porque ella va a decir, son pocos los que están convencidos de hacer el mal, pero son muchos los que obedecen ciegamente y hacen mucho pero el mal al no reflexionar sobre lo que están haciendo. Esto lo va a ver decir, adelanto, lo vemos la vez que viene, cuando dice, bueno, Eichmann dice, yo cumplía órdenes, tenía que manejar los trenes que llevaban a los que, para tratar de poner la mayor cantidad de judíos en el tren a determinadas horas. Y fin de la historia. Yo tenía que cumplir órdenes de mis superiores. Ese era mi trabajo. Yo iba todos los días a mi trabajo. Y ella ve en esto como una atrocidad total, porque vos tenés la posibilidad de alguna manera, reflexionar sobre las órdenes que te están dando. Bueno, lo charlamos toda la vez que viene, pero este es el concepto de la banalidad del mal. En la película que les dejé para ver de Hannah Arendt, que sería bueno que la vean, es una película de Hollywood, que es entretenida, lo desarrolla. La película que les dejé efectivamente cuenta básicamente todo este periodo, que es, no trabaja la película el periodo de su primera etapa de su vida de persecución, sino desde que está en Estados Unidos adelante. De hecho, la película empieza ya esa siendo famosa en Estados Unidos cuando la llaman para ir a cubrir el juicio. Nunca lo dije, pero ella creo que fallece en 1970 y pico, ¿verdad? 1975, en Nueva York, 4 de diciembre. Yo cuando escucho esto, que ella, por ejemplo, falleció el 4 de diciembre del 75, ¿escucharía a los Beatles? Digo, pues son cosas que uno no asocia, pero ya eran famosos en el 65, ya estaban en la misma ciudad que estaban ellos. ¿Conocía a John Lennon si vivía en Nueva York? Nadie dice seguramente. Porque viste que vos asociás a la autora con la Alemania nazi, la persecución, los campos de concentración, Eichmann, qué sé yo, y no tenía vida social. Estaba muy activa la vida social en Nueva York en ese periodo. Este, claro que estaba vivo, murió en 1980 John Lennon. Así que ella falleció 5 años antes. De hecho, son los años más intensos de John Lennon, en donde hablaba justamente él de revolución comunista y un montón de cosas locas, por eso es perseguido. Bueno, mira, me evocas otros temas. Ella va a criticar el macartismo de este, ¿qué era el presidente? McCarthy, que perseguía a, a las minorías. Ella va a ver con mucha fascinación todos los eventos del Mayo francés y del 68 y de las protestas en contra de la guerra de Vietnam y de las minorías. Se va a involucrar con el feminismo, pero medio con distancia, porque ella es feminista desde un no feminismo, es decir, no hacer la diferencia. Ella piensa por pensar y piensa todos debemos destacarnos por cómo somos y no por nuestra condición. Este, Y bueno, va a criticar también en ese sentido la política estadounidense de perseguir a los que son distintos, defender al discurso de las minorías de todo tipo. Supongo que sí, habrá escuchado a los Beatles. Hay que buscar en Google Hannah Arendt, los Beatles. O otras bandas, no sé. AC/DC, no sé de qué año son. ¿Escucharía heavy metal Hannah Arendt? No sé. Bueno, sobre. Me escucharon hasta acá todo lo que vengo. Los Rolling Stones, tenés razón, los Rolling Stones también. No sé, yo sé qué pensaría Hannah Arendt de los Rolling Stones. Bueno, su, su trabajo que tenemos para ver ahora mínimo, un chiquitín, 45 minutos, es la condición humana. Cortito.
lo tengo para compartírselos y para dárselos con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy experto en la clase, necesito ver el texto. Es lo que voy a hacer ahora. Pero lo hago con ustedes. ¿Para qué? Para que no se aburran y lo lean conmigo. Y para que después lo lean solas. Este texto que les voy a mostrar, lo tienen, es el primero que les dejé. Miren. Vamos a hacer así. Así ustedes ven mi pantalla y también yo las veo a ustedes. ¿Correcto? Yo ahí las veo, aunque solamente veo a Estefanía. Y ustedes tienen que decirme si ven mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. ¿Ustedes se ven ustedes también o ven mi pantalla y solo mi pantalla? No, nosotros también. Ah, se ven. Está bien. Y a mí no, ¿no? ¿Yo estoy? No lo tengo claro. Bueno, ya fue. Estás arriba en chiquito. Ah, está bien. Está bien, mejor que no estoy. No quiero verme yo. No puedo acomodar la cámara igual. Se va a la mierda. Bueno. Tengo anotado que acá es de 1958. ¿Dónde está este texto? Acá, miren. Voy para atrás. Acá, donde dice Hannah Arendt. Les dejé tres, ¿correcto? Miren. Estos son Schmidt, para vos, Estefanía Schmidt, 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 Schmidt. Este que está acá, no lo leas, es muy complicado, aunque está bueno. La representación teológico-política en Carl Schmitt de Jorge Dotti, muy bueno. Pero bueno, está bien, es más complejo. Pero si le gusta, para sacarle el jugo. Eh, Acá tenés los encuentros, mira, ves, salí sonriente. Este es del año pasado. Estas son unas jornadas que me gustaron de eh, gente que sabe mucho. Lo que pasa que, ¿saben que tienen estas jornadas, jornadas schmittianas? Que la gente cuando hacía la presentación, leían la presentación. Entonces no la podés seguir porque va muy rápido. Pero bueno, acá les dejé una que me había gustado, que relacionaba a Sampai con Schmidt. Bueno, me metí en cualquier cosa. Estas son cosas que les dejé para pensar la clase de la clase pasada. Y acá está la película que les dejé de Hannah Arendt, que les contaba que habla de su vida, después de que está en Estados Unidos, 2012 la película. No sé por qué está dos veces, no importa. La condición humana, acá está. ¿Ven? Y acá dice, páginas 21 a 36, 11 a 26 en el PDF. Y ahí hice clic. Y acá es donde voy a la página 11 del PDF. Y así llegué. Ahí es donde tienen que leer. ¿Está? Bien. Bueno, ¿de qué habla la condición humana? Bueno, ella va a decir, eh, lo que más le interesa es trabajar el concepto de vida activa. Pero primero tiene que explicar cuáles son los tres tipos de eh, actividades fundamentales de la humanidad. Y acá están, labor, trabajo y acción. Para ella, labor, trabajo y acción son las tres actividades fundamentales, pero va a distinguir entre, por un lado, labor y trabajo, y por el otro lado, acción. Esto está muy relacionado con los tipos de vida según Aristóteles. De hecho, allí ella se remonta. ¿Qué es la labor? Bueno, el trabajo humano elemental que tiene que ver con el proceso biológico, ¿sí? La labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento metabólico y decadencia final están ligados a las necesidades vitales de reproducción y de alimentación. Es decir, si no hay labor, no hay vida. ¿Correcto? El trabajo de la tierra. Ella dice, ¿cuál es la condición humana de la labor, que es una de las actividades de la vida? Bueno, la vida misma. Si no hay labor, no hay vida. ¿Eh? Me quedé pensando en la rural, que dicen, cultivar el suelo, servir a la patria. Hannah Arendt diría, vieron que la rural, cuando vas a la rural, ahí dice eso, o ella diría, cultivar el suelo es la condición humana, digamos, la condición de la vida misma.
lo relaciona con lo biológico, por supuesto con la supervivencia, por eso no es servir a la patria. Les diría, cultivar el suelo, servir a la patria, sería un concepto schmittiano, si quieren. Bueno, para pensar. Trabajo es la actividad no natural, pero que tiene que ver con las necesidades materiales, la producción de los objetos y de todos los bienes que nos rodean. O sea, el trabajo es fundamental después de la labor. Están directamente relacionados. La condición humana al final del trabajo es la mundanidad, dice ella. ¿Por qué? Porque con el trabajo creamos los conceptos, no, perdón, con el trabajo creamos los bienes y los objetos, eso quería decir, y esos bienes y esos objetos crean nuestro mundo. Claramente que creamos el mundo a partir de relacionar esos conceptos. Pero bueno, sin eso, ella va a decir en un momento, esos bienes y esos objetos que creamos después condicionan nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nos volvemos dependientes de estos bienes y objetos. Lo vamos a charlar. No sé si lo vamos a charlar, pero no me quiero detener en esto. Eh, Ahora bien, la acción, miren acá, la acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, por esto cosas o materia se nos referimos a objetos o bienes, corresponde a la condición humana de la pluralidad. Leen acá, al hecho de que los hombres, no el hombre, sino los hombres, vivan en la tierra y habiten el mundo. Es decir, que para ella la acción vendría a ser la única, digamos, actividad que se da con otros hombres, entre todos. Y eso nos lleva a la pluralidad. Es decir, la acción tendría como condición humana a la pluralidad. Y es la acción la única dentro de los tres tipos de actividades humanas que nos vuelve humanos, porque le da un sentido a nuestra existencia. Hay dos tipos de actividades que desarrollamos para vivir, labor y trabajo, y hay una actividad que es la acción, que es la que nos convierte en humanos y que le da sentido a nuestra existencia. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Por eso distingue, por un lado, labor y trabajo de acción. Miren, más abajo lo desarrolla mejor. Acá. Mm, Acá. La labor, me siguen a mí, ¿no? Cuando los marco. La labor no solo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de la especie. Perfecto. El trabajo y su producto artificial, la fábrica, todos los objetos que nos rodean, hecho por el hombre, concede una medida de permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del tiempo humano. Ok. La acción hasta donde se comprometen a establecer y preservar los cuerpos políticos, vamos a hablar sin las comas, la acción crea la condición para el recuerdo, es decir, para la historia. Es decir, gracias a la acción tenemos recuerdo, tenemos historia, tenemos sentido. Yo les diría con Hannah Arendt, tenemos teoría política, tenemos teoría sociológica, tenemos sentido de la comunidad y del mundo. Labor y trabajo, así como la acción, están también enraizados en la natalidad y tienen la misión de la proporcionar y preservar el constante. Bueno, después ella va a decir algo así como que todo se relaciona en el sentido de que los objetos y las cosas que hacemos están relacionadas a través de la acción y el sentido que le damos a esas cosas. ¿Correcto? Pero para ella la acción está también asociada, ¿saben a qué? Que es muy importante y la va a distinguir de Heidegger y de otros autores, y va a ser muy importante en su vida, está asociada a la acción a la natalidad, es decir, la acción es la posibilidad de comenzar algo nuevo todo el tiempo. Y ella lo asocia también a
la posibilidad de pensar y a salir del totalitarismo. ¿Cómo salimos del totalitarismo? Bueno, gracias a la acción y de repensarnos otra vez y de no dejarnos llevar por ideologías totales que anulen nuestro pensamiento. Entonces, la acción da nacimiento a nuevas ideas que son las que nos permiten de alguna manera continuar. ¿Está esto que estoy explicando? Hay un párrafo en donde, igual es de Heidegger, donde Heidegger dice, a ver si lo tengo, pero no estoy seguro. Lo busco rápido, si no lo encuentro lo paso. Sí, lo paso. Pero Heidegger decía algo así como, no lo tengo. Después lo voy a buscar. Pero algo así como que la muerte era, no. Si lo digo cualquier cosa. Aparte me meto en terrenos pantanosos de los cuales después no puedo salir. Por la duda no lo digo. ¿Dónde estoy? Ta. Las cosas no dan, las cosas. Bueno, después, página, sigo avanzando, ¿eh? Ustedes, si no me entienden, me siguen. Ella eh, va a distinguir naturaleza humana de condición humana, no es lo mismo. La naturaleza humana es el ámbito propio donde se despliega y desarrolla la condición humana. Es decir, hay una naturaleza humana en donde desarrollamos la acción. La acción, podemos pensarla, si quieren, en términos platónicos, como la actividad política en sí. Ella dice, nosotros no podemos determinar qué es la naturaleza humana, porque es nuestra propia esencia, pero sí podemos hacerlo sobre el resto de las cosas en las que nos desarrollamos. Son conceptos más complejos. Acá en realidad va a rivalizar con Nietzsche, que va a cuestionar todo esto. Pero bueno, no lo explicamos acá porque no tiene sentido. Eh, Vamos al punto número 2, en la página 25, que es la expresión vida activa. ¿Qué es la vida activa? Bueno, la vida activa es la acción, ¿sí? Dentro vieron que dijimos que había acción, labor y trabajo. Bueno, la vida activa es la acción, que está directamente relacionada con los asuntos públicos o políticos, ¿sí? Aristóteles distinguía tres tipos de vida eh, activa, que lo llamaba bioi, Aristóteles. ¿Cuáles son nuestros tres tipos de vida? Lo tengo acá anotado. La vida destinada a los placeres está acá, en este párrafo que estoy ahora. Sí. La vida destinada a eh, los placeres o cosas no necesariamente útiles, pero sí bellas, la vida del disfrute, de los placeres corporales, la vida en la que se consume lo hermoso. Todo eso que estoy leyendo está específicamente acá. Espérenme. Acá. Las formas de vida según Aristóteles. Estas tres formas de vida son, una, el interés por lo bello, es decir, por las cosas no necesariamente ni meramente útiles. La vida del disfrute, de los placeres corporales que se consume lo hermoso. Después, la vida dedicada a los asuntos de la polis, en la que la excelencia produce bellas hazañas, que sería el gobierno. Y por último, la vida del filósofo, dedicada a inquirir y contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede realizarse mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el consumo de ellas. Aunque no se entiende nada, voy a explicar. ¿Qué serían estos tres tipos de vidas? Bueno, primero son tres tipos de acciones. Una tiene que ver con el goce de los placeres, ¿no? Y las cosas bellas. Otra tiene que ver con la actividad de gobierno como algo
que en la polis era merituable, ¿no? Hacer política. Y después, la actividad que está directamente relacionada con la contemplación. Ustedes vieron esto con Platón, ¿no? Espero que sí. Que tiene que ver con la contemplación más que con el gobierno en sí. Esto es la concepción aristotélica. ¿Y ella qué va a decir de esta concepción aristotélica que hacía de las tres vidas? Bueno, ella va a decir que la vida que tiene que ver, o la acción activa, la vida activa que tiene que ver con las cosas públicas, con el tiempo, en la vida en comunidad, se volvió una necesidad. Es decir, lo que para Aristóteles era parte de la vida activa, para ella va a quedar asociada ya más al trabajo. No es que es trabajo, pero gobernar, dice Hannah Arendt, no es hacer política, porque gobernar es una necesidad. Y en la polis griega, hacer política era dedicarse a el debate, al amor por la discusión en la plaza, ¿correcto? Por la creación de conceptos. Y finalmente, ella va a decir, hoy gobernar, cuando vivimos en comunidad, es una necesidad. Y si es una necesidad, es parte del trabajo, es como la creación de objetos, ¿correcto? Entonces, lo que ella ve es que el concepto de vida activa en la polis se fue perdiendo y fue ganando poco a poco preeminencia el trabajo y la labor. ¿Y dónde podemos ver asociado la preeminencia del trabajo y la labor? Bueno, podemos verlo asociado en que hoy es más importante una persona exitosa en los negocios o un político que es líder, correcto, o lideresa una política, o alguien que tiene una fortuna importante o que sale en la revista Forbes, ¿sí? Y consideramos a esas a las mejores personas y no consideramos como las mejores personas o las más capaces aquellas que tienen la capacidad de contemplar, aquellas para las cuales Platón decía eran las mejores personas, ¿se acuerdan? Las que son capaces de contemplar lo eterno, el universo, en total quietud. De hecho, cuando hoy asociamos eh, este tipo de acciones, las asociamos a la vida contemplativa, la sociedad que es utilitaria lo ve, les diría, como una especie de casi de inutilidad, ¿no? Es decir, como si fuese una vagancia. ¿Qué hace ese leyendo todo el día, contemplando lo etéreo? No, no existe. Es como que sos un inútil. Porque claro, en el mundo del trabajo y de los objetos y del éxito respecto de lo material, dedicarse a contemplar es algo que, bueno, es visto como, desde el sentido común de la racionalidad capitalista como una inutilidad total. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Espero que lo estén siguiendo. Si no, ven de vuelta el video. Si no, bueno, me lo dirán, no sé. Y acá, en la página 27, tira algo que a mí me mató, acá, a partir de acá, que ella empieza a hablar del cristianismo, el momento en que el cristianismo aparece como una revolución, en el momento posterior a Cristo, ¿no? Los apóstoles, en donde lo quiero leer porque son cosas que me anoté en mi cuadernito, porque me resultaron súper interesantes. Ella dice que en el cristianismo, en el periodo no del cristianismo más posterior, sino cuando aparece como una revolución del cristianismo, ¿no? Frente al periodo romano, ella ve que, ¿qué pasaba con el cristianismo? En este párrafo arranca. Es como que nadie se quiere ocupar de la cosa pública o de la política. Eh, y claro, yo acá me imaginé, cuando lo venía hablando, ella, de nadie se quería ocupar de la administración de la polis. Es decir, nadie quería ocuparse de este tipo de acción o de vida activa, que es la de gobernar, porque claro, con el cristianismo todos querían ocuparse de qué cosa. Claro, de la contemplación.
nadie quería ocuparse de la actividad política, social, el trabajo, la labor, porque era una carga alejada de la vida contemplativa, es decir, una necesidad humana y por lo tanto no libre. Y el cristianismo, o sea, quienes, quienes empiezan a profesar el cristianismo, reclamaban como derecho de todos, ¿qué cosa? La posibilidad de una vida contemplativa. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Es decir, si el cristianismo era la verdad, todos querían dedicarse a la contemplación para hallar la verdad y encontrar la luz. ¿Y por qué me tengo que ocupar de la cosa pública o peor, de trabajar o de ocuparme de las labores? Ocuparme de los elementos necesarios para mi subsistencia, que se ocupen otros. Es decir, todos tenemos derecho a una vida contemplativa y al goce de lo bello, como diría Aristóteles. Este, todo esto me lo fui anotando yo, no fue que lo desarrolló el texto. Pero me puse a pensar qué sería el cristianismo en el momento en que el cristianismo empezó. Eh, y acá yo me anoté, pregunta, no, no lo tomen como verdad, cosas locas que me fueron surgiendo. ¿Era el cristianismo una especie de iluminismo de la época? El iluminismo como el momento de hallar la verdad. Es decir, vivimos en un momento de opresión en Roma o en el momento en que están en ese territorio y empiezan de repente a ver que pueden hallar la verdad en otro lugar, otro espacio. Bueno, se parece al iluminismo. Y entonces yo pensé, ¿y si asociamos la religión y la idea de Dios como negativa? No, no, esto es muy complejo. No, no, no. Iba a leer algo que ya me iba por las ramas. Esto ya no lo quiero leer. Este, pero sí, esto que tengo acá abajo. No yo pensé que podríamos asociar la religión como si hubiese empezado como un inicio de la razón. Es decir, la razón empezó como una disputa respecto del origen de la verdad, ¿no? Y tal vez la religión empezó de la misma forma respecto del mundo dado en ese momento. Luego, por supuesto, se convirtió en dogmatismo la religión. Y uno podría pensar, y esto sí lo puedo decir, la razón no se convirtió en un dogmatismo. Y esto me hace pensar de vuelta que tenemos que liberar a la razón del dogmatismo del sentido común. Me hace pensar de vuelta en la escuela de Frankfurt. Si fue muy complicado, bueno, déjenlo. Pero si lo ven de vuelta y lo asociamos a la escuela de Frankfurt, es interesante. Algo así como que podríamos pensar una nueva revolución de la razón, pero no como una vuelta a Dios, sino como una vuelta de tuerca. Bueno, no importa, todas estas cosas se me ocurrieron cuando leí esto de Hannah Arendt. Sigo por la 28. 28. Falta poquito para terminar el texto y ya las dejo. Bueno, después Hannah va a distinguir acá en la página 28 entre la quietud, ¿sí? Versus eh, lo que sería la inquietud. Son conceptos raros, pero ella dice, ¿cómo reaccionamos ante la verdad? Bueno, con completa quietud, es decir, con asombro, como pasmados. Y esa sería una especie de vida contemplativa alejada de todas las necesidades. Una vida en la que estamos en perfecta quietud, ¿sí? Eh, ante algo, ante lo cual nos maravillamos por descubrir que es, y grande con mayúsculas, la verdad. Miren, lo voy a leer acá. Cualquier movimiento del cuerpo y del alma, así como del discurso y del razonamiento, o sea, todo el acelere, esto es todo el acelere que tenemos, sería
han de cesar ante la verdad. Esta, la verdad, trátese de la antigua verdad, la verdad de Dios, del ser, o de la cristiana del Dios vivo, únicamente puede revelarse en completa quietud humana. Es decir, cómo reaccionamos ante la verdad en completa quietud. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Parece raro, pero... Más o menos. Más o menos. Ah, No bueno. entiendo esto de la quietud. No, ella hace una distinción entre lo que sería la quietud y la inquietud. Y dice, estamos, algo así como, te lo voy a poner en otras palabras, estamos todo el tiempo en permanente movimiento, labor, trabajo, gobierno, y no hay momento de reflexión y vida contemplativa. ¿Entendés? Estamos como todo el tiempo como con alfileres en el culo. No hay capacidad de reflexión. Te diría que esto se acerca más bien, aunque ella rivaliza con Heidegger, que dice en algún momento, estamos todo el tiempo consumiendo mercancías y nos olvidamos de preguntar por el sentido del ser. Y ella reflexiona sobre estas cosas. Y dice, cuando habla de la condición humana, dice, la condición humana superior es la contemplación. ¿Y cómo reaccionamos en el trabajo de la contemplación? Llegamos a la verdad. ¿Y cómo reaccionamos ante la verdad? En completa quietud. Algo así como que te quedás idiota cuando descubriste la verdad, cuando te cae una ficha. Son conceptos que tienen que ver, como dice el título, sobre la condición humana, y ella como filósofa que es, relabora y por eso va hasta Grecia para volver hasta acá y hace este trabajo. Y acá lo que estamos haciendo es leer su obra, por la cual ella no es lo más conocido, pero es lo que más nos puede interesar a nosotros como teoría política. Para que cuando alguien te diga, ¿qué estás haciendo? Estoy reaccionando ante la verdad en completa quietud, vas a decir. Algo que no te está pasando a vos porque estás muy preocupada viendo en una vidriera qué pilcha ponerte. Y yo estoy concentrada en la contemplación de la verdad. A eso se está refiriendo cuando habla de la condición humana y de la actividad fundamental de la condición humana. ¿Sí? ¿Está esto que estoy diciendo? Eh, bueno, y después más abajo, acá, mira, en la página 28, ella se va a preguntar en este parrafito, ¿por qué la contemplación, esta actividad de contemplar, es superior al resto de las actividades humanas? Trabajar, es decir, ¿viste cuando te preguntan a vos por qué estudias ciencia política? No te preguntan por qué, te preguntan para qué. Ya lo hablamos esto, y vos tenés que decir, no, no es para qué, es por qué. Y cuando te preguntan, che, ¿para qué estudias esa mierda? Decís, no, la pregunta está mal hecha, es ¿por qué estudio ciencia política? No para qué. Bueno, y digo, y ahora te lo digo con Hannah Arendt, lo digo, porque ciencia política se trata de contemplar, y contemplar es una actividad superior al resto de las actividades. Yo no quiero trabajar de cajera en un banco, ni no quiero estudiar administración de empresas para ver cómo he hecho un empleado en el menor tiempo posible, o cómo soy más útil al mercado haciendo más hamburguesas, o más encuestas, o lo que quiera que esté haciendo cada uno, o cada una en su trabajo, ¿no? Yo lo que quiero es contemplar, y no quiero que me llamen vaga por hacer eso. ¿Viste? Porque claro, no piensa, estoy tirada mirando el sol. ¿Qué estás haciendo? Estoy contemplando el universo. Y ella dice, la contemplación es superior al resto de las actividades. ¿Por qué? Porque apreciar al cosmos, que es el movimiento más perfecto que existe, sin interferencia del hombre, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Entiendes esto que estoy diciendo? Es abstracto, pero no es tan complicado al fin de cuentas. Eh, Dice Hannah Arendt, en la contemplación todas las actividades desaparecen. ¿Cuáles? Estas que nos enloquecen. Los banqueros en Nueva York, desenfrenados, corriendo para irse el fin de semana a descansar y no descansan, estamos todo el tiempo en acelere. No sé en qué está pensando ella, pero en algo así será. Y ella dice, en la contemplación nos hallamos en perfecto estado de descanso.
Claramente que esto se logra solo a partir de la pluralidad, de la libertad, de la posibilidad de pensar, de estar alejados de las necesidades materiales. Claro, todo esto es imposible sin las otras actividades, la labor y el trabajo. Y la acción de gobierno, que está asociada también al trabajo. Eh, Finalmente, acá en la página 29, dice, dice, mi argumento, acá voy a ver, mi argumento es sencillamente que el enorme peso de la contemplación en la jerarquía tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones dentro de la vida activa, y que a pesar de las apariencias, esta condición no ha sufrido cambio esencial por la moderna ruptura con la tradición y la inversión final de su orden jerárquico en Marx y Nietzsche. Parece difícil, pero yo lo voy a explicar todo ahora esto, ¿eh? En la misma naturaleza de la famosa puesta al revés de los sistemas filosóficos o de los actualmente aceptados, esto es, en la naturaleza de la propia operación, radica que el marco conceptual se deje más o menos intacto. Ella quiere decir algo así que eh, las modernas teorías, y ella ahí trabaja a Marx y Nietzsche fundamentalmente, han invertido, ¿sí? La jerarquía de las actividades, es decir, la contemplación de alguna manera vendría a ser como lo menos importante y el trabajo y la labor dentro de la jerarquía y las distinciones sería lo más importante, o ella diría, desapareció la jerarquía entre los tres tipos de actividades que mencionamos al principio, trabajo, labor, acción. Y de hecho en Marx, dice ella, y en Nietzsche, se ha puesto al trabajo y a la labor como los elementos más importantes. Para Marx, por ejemplo, pensémoslo, el trabajo es lo más importante. De hecho, entiende al trabajo como la forma de entender a las sociedades. Y la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y las clases se identifican respecto de cómo hacemos el trabajo, ¿no? Y de hecho piensa que el mundo en el marxismo, ¿cuál es el final en el marxismo? Una sociedad en la que todos trabajamos, sin clases, ¿correcto? Comunitaria, pero de trabajo. Y ella dice, ¿y dónde está la contemplación? Es como que el marxismo termina de alguna manera poniendo al trabajo y a la labor como lo más importante, haciendo desaparecer la pluralidad, la posibilidad de pensar y la actividad más importante que es la contemplación. Entonces, es ahí cuando ella dice que eh, en el orden jerárquico, Marx y Nietzsche han invertido la prioridad de las actividades. ¿Se entiende ahí como lo estoy diciendo? Y ella dice, este, bueno, para mí la actividad contemplativa sigue siendo dentro de la jerarquía la más importante, más allá de que en la vida moderna, de objetos, de mundanidad, de bienes, de plasticidad, de materialidad, se hayan distinguido, hayan desaparecido todas las distinciones entre los tipos de acciones fundamentales de la vida, labor, trabajo, acción. Y entonces ahí podemos, en esa tríada y en esta jerarquización, entender, digamos, las diferentes condiciones humanas. La condición humana de la labor, la vida misma, la condición humana del trabajo, la mundanidad, es decir, los objetos materiales, necesidades necesarios para nuestra existencia, y por supuesto la vida activa de la contemplación, que nos da sentido, que nos da historia, que nos da comunidad y que además puede darle una hilación a todas esas cosas que producimos, a todos los objetos de los cuales nos rodeamos. Las cosas no tienen sentido sin el pensamiento que las une. Vamos a ver si tenemos tiempo, un texto de Foucault, Las palabras y las cosas.
Bueno, este básicamente es el texto. Les leo si quieren el punto 3. Este en realidad lo que estamos leyendo es la introducción al texto fundamental, no lo desarrollamos, ¿correcto? Vamos a leer la última parte. Acá. Acá. Leo hasta acá, ¿sí? La tarea y potencial grandeza de los mortales, nosotros, radica en su habilidad de producir cosas, ¿correcto? Trabajo, actos y palabras. Acá encerró los tres tipos de acciones. Que merezcan ser, y al menos en cierto sentido, en cierto grado, lo sean, imperecederas, es decir, ¿qué cosa? Los objetos que creamos, la labor con la cual desarrollamos los alimentos y la vida fisiológica, y las palabras, que es la que le dan sentido. Y bueno, ¿qué hacemos con estas cosas? Hacemos que sean imperecederas. ¿Por qué? Bueno, porque, o con la finalidad de que a través de dichas cosas, los mortales, somos nosotros, encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos, es decir, las cosas que creamos. Por su capacidad de realizar actos inmortales, las cosas que creamos, por su habilidad en dejar huellas imborrables, los hombres, miren qué hermoso es esto, a pesar de su mortalidad individual, es decir, a pesar de que cada uno de nosotros va a desaparecer, esas cosas alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza divina. Es decir, nosotros, a través de la acción, del trabajo, de los actos y las palabras, logramos demostrar que nuestra naturaleza termina siendo divina. ¿Por qué? Bueno, porque puede trascender a nuestra propia mortalidad individual y hacer que nuestra comunidad trascienda más allá de la individualidad de cada uno y que nunca muera más allá de nuestra propia finitud. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es decir, la historia y nuestro mundo nos trasciende a pesar de nosotros. De hecho, vivimos en vida comunitaria y a partir de la acción, la probabilidad y el pensamiento, traccionamos nuevas ideas que dan nueva vida y nuevas formas de entender el mundo. Y con esto, siendo las 11 menos 8, y no sé cuánto me aguantaron, las dejo hasta la vez que viene, si quieren. Nadia dice, estamos. Bye. Esperen que les digo una cosa más, no de concepto. Les quiero decir lo siguiente. La vez que viene, ¿qué hacemos? Trabajamos. Yo les digo, lean esto, por supuesto. Trabajamos comprensión y política. Miren, voy para atrás. Los otros dos textos, miren. Pero para que sepan en dónde estamos paradas, chicas. Miren. ¿Ven? Comprensión y política, está acá, correcto, es re cortito, son cortos, todos cortos. Y de los orígenes del totalitarismo, que está acá, ¿ven? El capítulo 12, que es el último, ideología y terror de una nueva forma de gobierno, es sencillo, de las páginas 369 a 383, es corto, acá está el texto. Acá, en esta película, en este trabajo de Tomás Abraham que ya les expliqué, él explica un poco la vida de Hannah. Esta es la clase del cuatrimestre pasado. Hay una clase que no sé por qué no está acá, que se la voy a poner, que es de Darío Stanriver, en donde trabaja Hannah Arendt, pero puntualmente el juicio de Eichmann, que vamos a ver también la vez que viene. Y con eso terminamos ese capítulo y hacemos un trabajo sobre esto. Y después pasamos entonces a Foucault. Y bueno, corto la clase y las dejo vivir, ¿correcto? Y pongo a disposición la clase
para que la vean cuantas veces quieran. ¿Está? Y bueno, ya está. Si no tienen más dudas de nada.